Ahora sí, uy, justo se metió. Ahora sí, disculpen la demora. Vamos a dejar el chat abierto por si alguien necesita escribir algo. Y compartimos la pantalla. Ya. Muy bien, Javier, gracias. Ok, entonces estábamos ayer con esto, ¿yes? ¿Se acuerdan que estuvimos revisando lo que era el presente perfecto? ¿Yes? ¿Alguien se acuerda de qué se trata? ¿Para qué nos servía este tiempo? ¿O no? Así como en español, a grandes rasgos, ¿para qué me servía este tiempo verbal? ¿No? Ok, lo Es recuerdo. como para describir situaciones del pasado que Pasadas. continúan aún, que pueden seguir continuando. Yes, perfect. Es eso mismo. Yes, son situaciones que comenzaron en algún momento en el pasado, yes, y que continúan hasta el día de hoy, hasta el presente, ¿sí? Y una de las cosas que nosotros podemos como agregarle a estas situaciones es decir, por cuánto tiempo nosotros las hemos estado realizando, ¿ya? Y para eso usábamos dos palabras. ¿Se acuerdan cuáles eran esas palabras? Since, Very good. ¿Y la otra? y la otra era for. Very good. La palabra since nosotros la traducíamos como desde, ¿sí? Y me ayudaba a hablar de un tiempo, de un punto específico en el pasado, una fecha, un año, un mes, y es algún otro momento en el pasado, por ejemplo, cuando yo era pequeñita, cuando yo era un bebé, yes. ¿Qué otra cosa me sirve si yo digo una fecha, así como el 23 de noviembre de 1965? ¿Yes? Así también de específico me sirve. Y teníamos la otra palabra también que era for, pero esta me servía también para hablar de tiempo, pero para hablar de cantidades. Ya, por ejemplo, por 5 semanas, por 3 meses, por décadas, por siglos, ¿yes? Ese tipo de expresiones. Y nosotros ayer, aparte de revisar y hacer un par de ejercicios sobre since y for, estuvimos revisando la estructura del presente perfecto y revisamos, en primer lugar, la estructura positiva, yes, donde revisamos que teníamos el sujeto, nuestro auxiliar que iba a ser have o has, que esas dos palabras iban a depender del sujeto, yes, de la oración. Luego, el verbo en pasado participio, que era muy importante, ya que sin este verbo, yes, si no lo ocupábamos, en verdad la oración no tiene sentido. Y vimos también que teníamos dos posibilidades para escribir este verbo, ¿ya? Primero, lo buscábamos en la lista de verbos. Si aparecía, podíamos copiar lo que aparecía en la tercera columna. Y de lo contrario, si no está ese verbo en la lista, significa que al verbo yo le voy a agregar ed porque es regular, ¿ok? Y finalmente, yes, esto es opcional como siempre, el complemento, ¿ya? Información adicional a lo que yo quiero expresar. Después de eso nos movimos a la oración negativa, ¿verdad? Que habíamos dicho que lo único que teníamos que agregar era la palabra not, yes, para transformarla a una oración o a una estructura negativa. Y habíamos quedado en eso ayer, yes, habíamos revisado un par de ejercicios y hoy nos convoca, yes, la estructura interrogativa, que como habíamos revisado también en otros tiempos, y es la estructura o las oraciones interrogativas son dos, yes, las que son preguntas de yes or no, que es como la forma corta de preguntar, yes, y tenemos la otra que incluye la WH word, ya. Primero vamos a revisar las preguntas de yes or no y cómo comienza, yes, yo doy un poco vuelta a la estructura y ahora no comienzo con el sujeto, sino que comienzo con
el auxiliar have or has. Yes? So, lo siento que me están llamando, pero no puedo contestar. Ok, entonces, ¿de qué va a depender si yo comienzo con have o con has? Va a depender del sujeto. Yes? Recuerden este cuadrito que hicimos aquí al principio, que el sujeto I, you, we, and they comienzan o utilizan el auxiliar have, y she, he or it van con el auxiliar has. Yes, eso es como lo que tenemos que tener súper, súper claro siempre. ¿Ya? Luego viene el sujeto, yes, que es la persona a quien les estamos preguntando o de quién estamos preguntando. Y luego también el verbo en pasado participio. Yes, aquí la mayoría de los verbos que terminan con ed, yes, son los verbos regulares. Y los que no, como meet, been, yes, son verbos irregulares que aparecen en esa lista de verbos que yo les envié. ¿Sí? Y luego el complemento, obviamente, y es de mi oración la información adicional. Y lo último, que de verdad es importante, y aquí los quiero mirar para retarlos, porque las últimas veces, yes, yo les dije, acuérdense del signo de interrogación, yes, porque si la pregunta no tiene el signo de interrogación, en verdad no dice nada, yes, me falta, tiene que estar al final, yes, aunque yo sepa que es una pregunta, aunque ustedes sepan que es una pregunta, agréguenle el signo de interrogación, ¿ya? Eso es importante. 2 segundos. ¿Aló? Oli, oye, estoy en clases. Te llamo al tiro, apenas termine. Ya, por eso no le contesté a la directora. Ya, ya, yo. Ya, sorry. Entonces, por eso es importante agregarlo, ¿ya? Porque muchos de ustedes como que dejaban la oración hasta ahí, no voy a decir nombres porque ahora ya no me acuerdo, pero lo vi en varias guías que nadie ponía el signo de interrogación, ¿ya? La dejaban hasta ahí. Bueno, y es súper importante agregarlo, ¿ok? So, esta es la primera estructura, yes, yes or no question. Then, la segunda, yes, nuestra segunda parte de las preguntas son con WH words. Yes, recuerden que esas preguntas, sorry, esas palabras me requieren o me piden, me exigen que yo dé más información a la respuesta que me están haciendo. Yes, por ejemplo, tengo where, what, why, when, who. Ok, tenemos varias palabras, la hemos revisado, yes. Y esas preguntas, esas palabras van al principio de la oración. Y es cada vez que haya una WH, esa es la primera palabra que va en la oración interrogativa. Yes. Luego de eso, ¿qué sigue? El have or has. ¿Sí? Y de aquí en adelante sigue el mismo orden de la estructura anterior. Yes, have or has, que van a depender del sujeto, yes, el sujeto, obvio, a quien va dirigida la pregunta, y luego el verbo en pasado participio y el complemento, ¿ok? Por ejemplo, me voy a retroceder aquí, yes, y me voy a preguntar, por ejemplo, o le voy a preguntar a la Cristina, have you visited London? Have you visited London? ¿Has visitado Londres? No, yes, perfecto. Pero ahora yo te podría preguntar, why, ¿por qué? Why have you visited London? ¿Por qué has visitado Londres? Y ahora la Cristina me puede decir, porque fui de vacaciones. Porque me fui de luna de miel. Yes. Entonces se dan cuenta que la respuesta que van a dar a cada una de esas preguntas es diferente. En una necesito saber si pasó o no. Y ahí la Cristina me dice no. Ya, pero en el caso que me hubiese dicho que sí, yo le pregunto, why, ¿por qué? Y ahí ya me cuenta toda su historia, que se ganó el Kino, ¿verdad? Y que compró unos pasajes para Londres, para toda su familia y se fue de vacaciones. ¿Yes? Ahí tiene más explicación, ¿sí? Ok, entonces, de aquí, de la última estructura que revisamos, ¿hay alguna consulta? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se entienda?
Ok, veo puras caras así como poker face, sin ninguna emoción ni cara de nada, ya. Ok, supongo que estamos bien. Bueno, en verdad después las preguntas surgen cuando uno hace los ejercicios. No sé si les pasa, ¿cierto? Como que uno dice, ah, ya sí, está clarito. Y después cuando están los ejercicios uno dice, ah, ¿y qué hago aquí? ¿Y qué hago acá? Ya, good. La idea es que pregunten, ¿sí? Ok, so, vamos a hacer estos 5 ejercicios, yes, para que podamos aclarar dudas si es que alguien las tiene. Ok, esta pregunta, primero que nada, yes, y lo voy a cerrar antes de decirles. Cuando yo tengo preguntas en general, yes, lo primero que yo tengo que hacer, ¿se acuerdan que nosotros antes cuando hacíamos oraciones decíamos, ay, esta es positiva, esta es negativa, esta es interrogativa, yes? Hacíamos esa clasificación primero para saber para dónde mirar. Ok, ahora cuando son puras preguntas, cuando son puras oraciones interrogativas, lo que yo hago, y me sirve mucho, es preguntarme, ¿es una oración de yes or no? ¿O es así como una full sentence, así como con la WH? Eso es lo primero que me pregunto, ¿ya? Para saber dónde mirar. Y eso lo voy a anotar al tiro. La oración número 1, ¿tiene al principio alguna palabra con WH? No. No. No, ok. Si no tiene una de esas palabras, significa que es una pregunta de yes or no. Así de fácil. Ese es el descarte que hago. Ustedes dirán, es súper simple. Ya vos. Entonces, cuando les toque, háganlas bien. ¿Yes? ¿Cierto? Sí, eso es lo que uno... Eso me pasa siempre, que los niños chicos dicen así como, pero es súper obvio. Y yo digo, ya, pues entonces, ¿por qué no lo hacen? Sí, es súper obvio. ¿Yes? Y es porque no se dan cuenta lo que están haciendo. ¿Yes? Lo hacen así como súper inconsciente. Entonces, esta pregunta, ¿yes? Es de yes or no. Cortita. Y si es una pregunta así, ¿cómo comienzo? ¿Qué sería lo primero que yo tendría que escribir? Have. Have. Perfecto. Voy a usar have. Voy a usar have porque el sujeto de mi oración es you. You. ¿Ok? Entonces, sigo con eso. Have you. Aquí no separé esto. Perdón, la verdad es que igual trato de separar así como bien el verbo, pero usted debería tratar de reconocerlo también. Ok, el verbo eat, ya lo habíamos visto, aparece en la lista de verbos. Eaten. Ok, very good. Aparece y es eaten. Yes. Y luego, ¿qué más debería escribir? ¿El complemento? El complemento. Y el complemento es el resto de la información que yo tengo ahí. Yes. Entonces dice, have you eaten Thai food before? ¿Tú has comido comida Thai antes? Yes. Esa es mi pregunta. Ok, la voy a marcar con otro color. Then, la segunda. ¿Qué tipo de oración será? De sí o no. ¿De sí o no? Perfecto, excelente, igual que la primera. Pero aquí me dice que mi, mi sujeto es it. Has. Has. Perfecto, comienzo con has. Entonces, escribo has it y la palabra rain, llover. ¿Aparece en la lista de verbos esa acción? No. No. Ok, y si no aparece, ¿qué hago? Le agrega ed. Perfecto. Has it rained all day? ¿Ha llovido todo el día? ¿Ya? Y hoy podemos contestar que no. Yes. Les iba a mostrar de nuevo la lista de verbos. Esperen un poquitito, que tengo una bandejita donde pongo el celular y tiene un espacio y ahí meto todas las guías, todas las cosas. ¡Ay, no la tengo aquí! Ya, bueno, pero era para las personas que no conocían la lista. Lo encuentro. Wait. Ahí está. Sorry. Ya. Esta es la del otro colegio, pero es lo mismo. Ok, entonces
para los que no estuvieron ayer, el verbo en pasado participio, y es, nosotros lo buscamos en esta lista, ¿ya? Está por abecedario, está por los dos lados. Entonces la idea es que ustedes pudieran buscar, no sé, it, ya, ese lo podemos buscar, it. Aparece acá. Si aparece it aquí en la primera columna, significa que yo voy a copiar lo que aparece en la tercera, eaten, ¿yes? De ahí sale la palabra que utilizamos para la primera oración, ¿yes? Después, rain it, ¿yes? Llover, yo la busqué en la R, o las chiquillas la buscaron, ¿verdad? Y me doy cuenta que no aparece. Y si no aparece en esta lista, significa que yo le agrego ed, ¿yes? So, de ahí sale por si acaso, ya, para los que no estuvieron ayer. Then, uy, a Hugo se me olvidó mandarle la guía. Hoy día sin falta Hugo, perdón. Ok, la número 3, yes. ¿Qué tipo de oración será? De WH. De WH, yes. Entonces eso significa que yo esa misma palabra la copio al principio, yes. Después, si Have. ok, bien, si mi sujeto es we, voy a usar el auxiliar have, yes. So, who have we? Y el verbo es esto, forget, yes. Entonces yo miro en esta lista, Forgotten. very Forgotten. good, yes, y yo encuentro forget. Miro lo que aparece en la tercera columna y dice forgotten, yes, y lo escribo. So, forgotten, yes. Y el complemento, to invite, yes. So, dice, who have we forgotten to invite? ¿A quién habremos olvidado invitar? ¿O a quién hemos olvidado invitar? Esa es la pregunta. Ok, then, algo que yo me pregunto siempre, después van a ver el significado. Ok, la number 4, ¿qué tipo de oración será? ¿Qué tipo de pregunta? ¿Sí o no? Yes or no. Very good, yes or no. ¿Y con qué comienzo entonces? Si mi sujeto es I. Have. Very Have. good. Have I. Y la palabra explain, ¿estará en esta lista de verbos? No. 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 Está. Muy bien. So, ¿qué le agrego? Ed. Very good. Explain it well. Yes. Y la marco. Yes. Have I explained it well? Así como, ¿he explicado bien? Esa es la pregunta que siempre me hago. ¿He explicado bien? Puede que sí, puede que no. ¿Ves? De repente me enredo sola. O de repente pienso que como yo entiendo, es como ustedes también van a entender. ¿Yes? Por eso a veces es como difícil, por eso es difícil enseñar, yo creo. ¿Yes? Si no todos aprendemos de la misma forma. Pero la idea es como ir buscando diferentes estrategias y métodos de enseñanza, ¿sí? Ok, eso era un comentario aparte. Ok, la number 5. ¿Qué tipo de oración será? WH. WH. Y la escribo al tiro. Who. Yes. Después si estoy hablando de el sujeto he. ¿Qué auxiliar Have. Has. he? Has. Very good. Has. Yeah. Yes. Who has he? Y la palabra meet. ¿Estará en esta lista de verbos? Sí. Meet. Yes. Meet. Pero con una T. Pero con una E. Met. Yes. Who has he met recently? ¿A quién él ha conocido recientemente? No sabemos. Yes. Ok, ahí tiene, yes, la última parte, yes, como los ejercicios que son para practicar lo que revisamos. ¿Hay alguna duda de lo que acabamos de hacer, de cómo se hacen estas oraciones? ¿No?
Ahí no los miré. Hasta el momento, no. Ok, thank you. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Y es, aparte de esto, yo había dejado una página aquí por si alguien quería leer más al respecto. Está en español, así que está bueno para complementar lo que hicimos. Y ahora, y es en las diapositivas que vienen, tenemos diferentes ejercicios, ¿sí? Las dos primeras diapositivas, es decir, esta y la que sigue, son para que ustedes, de acuerdo a lo que lean, completen este espacio, las oraciones, con since o con for, ¿ok? Cualquiera de las dos. Then, en las siguientes diapositivas, ahí está la segunda parte, y en las siguientes diapositivas ustedes tienen 15 oraciones en donde tienen que ver primero qué tipo de oración será, afirmativa, negativa o interrogativa. Y luego de eso, miren, hay algunas que se van a repetir, así que súper atentos a eso. ¿Ves? Ahí les di una ayudita. Entonces, tienen esas 15 oraciones que primero clasifíquenlas, de qué estructura serán, y luego se fijan en la parte o en el cuaderno, en el PPT, donde lo tengan, la estructura y van completando. Eso es todo lo que hay que hacer. Ya, es harto, ya, pero no importa, lo pueden hacer igual. Ahora, como siempre digo, esto es trabajo personal, ¿sí? La idea es que cada uno de ustedes pueda trabajar de manera individual. Si tiene dudas, preguntar antes de seguir avanzando, aunque sea así como una duda muy chiquitita, o usted diga, oh, capaz que esto sea tonto, no, hágale igual, ¿yes? La idea es que vayamos aclarando al tiro. ¿Quién va a venir hoy día? Venga. Mi tía no sé si estará. No ha venido ni tomar ni once. Ya, la Cristina está hablando con los demás, pero bueno, Oh. está bien. No importa, Cristina, no se preocupe. Está súper bien. Ok, qué lata que no haya ido a tomar once todavía. Bueno, entonces eso es lo que tienen que hacer ahora, ¿ya? Vamos a seguir igual conectados hasta unos, yo creo, 20 minutos más, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar, puedan empezar a hacer las actividades, pero la grabación la dejamos hasta aquí. No vamos a esperar 20 minutos a que todos terminen, ¿sí? O que avancen bastante, ¿ya? Lo que sí les recuerdo, antes, para que quede grabado, es que la actividad de la película, ¿se acuerdan? El audio que está relacionado con películas, como películas favoritas de algunas personas. Ustedes también tenían que hacer una actividad respecto a eso. Yo ya recibí una actividad súper bien. Tienen plazo hasta el viernes, ¿cierto? Le había dado hasta ese día, creo, plazo. Entonces la idea es que ustedes vayan completando. No es una tarea muy larga, creo yo. Es solamente elegir una película y hablar al respecto, tratar de seguir como los ejemplos de las personas que escuchamos en ese audio. ¿Yes? Por si acaso. ¿Sí? Miss, una consulta sobre eso. Dígame. ¿Hay que mandárselo por el computador o a sacar la hoja y mandársela al correo? No, o sea, el mismo archivo con el que usted está trabajando en el computador me lo envía. ¿Ya? No, es que ahora no tengo computador, me lo entregan el jueves recién, por eso le decía. ¿Usted lo imprimió? Sí. Entonces sáquele fotos nomás y me las manda. Ya. ¿Sí? Lo que sea más fácil para usted, no se complique. Ya, Miss, gracias. La idea es que envíen la actividad, ya, por favor. Eso, hasta el viernes, así que tienen harto plazo todavía para trabajar en ello. Si están trabajando en la guía y tienen dudas, me hablan, ¿ya? Todos tienen mi número, me pueden escribir y preguntar así como, ¿qué hago aquí? ¿Qué se hace? ¿Esto está bien? Ya, y ahí yo los encamino un poquitito, ¿sí? Ok. Miss. Monse me dice lo del PPT, se le envía. El PPT que estamos viendo ahora, Monse, perdón que no había visto tu mensaje. El PPT de ahora del presente. Yes, sí se ¿Y envía. es con nota? ¿Ah? ¿Es con nota? ¿El de ahora? No, no es con nota. Ok. Ahora, si quiere le pongo nota. Es que
Depende, porque igual hay gente que me debe cosas. Puedo usarla igual para poner las notas que faltan. Ahora, ya miren, hagamos algo. Mándenmelo y yo les pongo nota. Si la nota que se sacan en esta guía es mejor a cualquiera de las que tengan, se las cambio. ¿Yes? ¿Sí? ¿Les parece? Ok. Si no, no importa. Si no, hacemos como, oh, nada pasó. ¿Ok? Ya. Perfecto. Entonces, corto la grabación para que puedan comenzar a trabajar. Detener grabación.